Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Como ustedes saben, la semana pasada realmente estuvo infestada en información política más internacional que nacional por el tema del atentado contra el presidente Trump, y ayer pues sigue esta novela de las elecciones de Estados Unidos, porque Joe Biden finalmente se ha bajado de la candidatura presidencial. Decisión correcta, la verdad, porque el pobre hombre estaba mal, estaba perdido, estaba senil. Se lo vio en el debate, se lo vio en declaraciones posteriores, o sea, le dijo Putin a Zelensky, o sea, realmente no podía más Joe Biden. Vamos a ver quién es el candidato. Dicen que se queda Kamala, dicen que va a ser Michelle Obama, algunos también, hay que ver qué pasa. Pero ya en este momento, este lunes, ya volvemos a Análisis Político Nacional. Hemos invitado y nos ha aceptado la invitación muy gentilmente el ex vicepresidente de la República del Ecuador y ex candidato a la presidencia de la República del Ecuador, Otto Sonnenholzer. Seguramente comentaremos todos los temas que están preocupando en este momento en nuestro país. Otto, querido, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Don Ricardo Mórtola Viteri, qué gusto verlo en carne y hueso, aquí en su querida Guayaquil. Encantado, Ricardo. ¿Cómo estás, Otto? Bien, hermano, a tus órdenes. Escúchame, te quiero preguntar porque la última vez que nos vimos, tú eras el favorito por lejos. Desde entonces no nos vemos, ¿no? Desde entonces no nos vemos, sí. O sea, en la casa de cuando grabamos ahí donde tu mamá. Exactamente, cuando grabamos las caras de estaba ganado ya. Sí, oye. Es que no ser el primero que gana en las encuestas y pierde en las urnas, digamos. Debe ser uno de tantos. O sea, yo me imagino que es amargo, ¿no? Pero ¿cómo te tomó después el tema? No, fue una elección justo esa semana que nos vimos, que haber sido un par de semanas antes de la elección. Justo esa semana empiezan a cambiar las cosas. Fue una elección. No es que te estoy echando la culpa, ¿no? No es que no es coincidencia. No creamos que es coincidencia que viniste acá y después ya empezaste a. Justo en esas semanas ocurrieron eventos que alteraron todo, ¿no? Sobre todo dos asesinatos muy dolorosos. El primero en Manta del alcalde, el segundo de un candidato, Fernando Villavicencio, y eso, ya después de eso podía pasar cualquier cosa. Y nosotros lo detectamos más o menos 10 días antes de la elección. El domingo del debate ya venían cambiando las cosas, venía creciendo. Principalmente 3 candidatos venían creciendo. Después del asesinato de Fernando Villavicencio, su reemplazo, que es normal porque la gente se sintió conmocionada, se sintió dolida, y era una forma de expresar su dolor en alguna forma. Luego estaba el candidato Topic, que venía creciendo con fuerza, y el lunes después del debate el candidato Noboa. Entonces, y todo eso no nos permitió a nosotros, asumo la responsabilidad, tener una estrategia que nos permita sostener el voto, y vimos cómo veníamos cayendo del 20, 21 que estábamos al 7 en el que terminamos. No pudimos contener, 10 días no pudimos contener un ritmo de caída de algo así como 1,5 puntos diario. Entrando al terreno de la especulación, yo lo que me pregunto es que, porque yo me baso en la encuesta de Comunicalice, yo confío mucho en esa encuesta, y te ponía varios meses antes, siempre 2 o 3. Liderando, sí, peleando, y con Yacu Pérez la pelea. Ajá, sí. Y Yacu termina, imagínate. ¿Dónde crees que se fueron esos votantes? Ahora en el terreno. Te lo estoy diciendo. No es especulativo. Nosotros sí lo medíamos a diario. Mucho se fue a donde Cristian Zurita. Y otro monto importante se fue donde Jan Topic. El resto del electorado nuestro, el que permaneció, pues, agradecidos. Pero más bien el voto de Noboa no era tanto nuestro voto, era más el voto de Yacu Pérez, el voto que había sido de Herbas, porque Daniel Noboa se presentó con un discurso como ambientalista, tiktokero, entonces eso es el voto más indeciso del final. Claro. ¿Sí? Fue lo que fue Yacu y Herbas en las elecciones pasadas. Correcto, eso lo captó muy bien, pero el nuestro, que era con creces suficiente para entrar en segunda vuelta y luego ganar esa segunda vuelta, se fue principalmente al electorado de Zurita y de Topic. Uno de los momentos más fuertes de esa elección fue cuando tú, el día siguiente del fallecimiento de Fernando Villavicencio, saliste en una entrevista a decir, no voy a decir si lo afirmaste o dijiste creo, porque no lo recuerdo con exactitud, pero asignaste
el asesinato de Fernando Villavicencio, que estaba claro que tenía nombre, apellido y partido político. ¿Te arrepientes de haber dicho eso? Yo lo que creo es que sigue detrás de esto una fuerza política y lo tiene que determinar la justicia. Y creo que las evidencias que se han presentado hasta entonces... Fernando Villavicencio era un político más que un periodista. Y su asesinato tiene una connotación política. Y detrás de eso tiene que haber motivación política. Habría que ver si las investigaciones llegan a eso. Y creo que ese asesinato tiene nombre, apellido e intereses políticos detrás, sin duda. Te pregunto, ¿llegó Daniel a la presidencia? ¿Cómo calculas su evolución? ¿Tú te imaginaste que iba a tener este talante, voy a decir, de pechito para adelante, de tenacidad? Yo lo conozco a Daniel desde niño, porque fue al colegio alemán, sí. Y eran, pero tenían la misma edad. Él era compañero de mi hermano Gunther, de mi hermano menor. Él es 3 años menor que yo, o 4. ¿Te cayó bien? Pero me acuerdo porque tengo que ser justo, era buen alumno, buen deportista, buena pelota, el pana, van tranquilo siempre, de lo que yo recuerdo. Luego perdimos contacto. Lo vi una vez que conversamos previo a las elecciones del 2021. Pero, a ver, yo creo que él nunca ha sido ningún votado. Me explico. O sea, nunca lo subestimaría en ese sentido, ¿no? Si es que eso va. Ni lo he subestimado en ese sentido. Creo que no es tonto. Nunca he creído que sea tonto. Ni como tampoco creo que lo era su padre, porque mucha gente decía que ¿te acuerdas que le hacían memes de que el papá fuese tonto? No, el papá no es ningún tonto tampoco. Claro. Pero creo personalmente que el desafío que tiene al frente es gigantesco, o sea, y que es fácil opinar y es difícil gestionar, ¿no? Es así de sencillo, porque he estado adentro también y sé lo difícil que es. Sí. Y en este caso, Daniel, lo mencionaste en una entrevista que diste, que se publicó hace un día, en Expreso, 48 horas en Diario Expreso. Tú mencionabas que la sensación, la capacidad comunicacional es lo que se criticaba mucho del gobierno de Guillermo Lasso. Claro, es que tiene una capacidad comunicacional muy potente. Porque no está alineado con la realidad. Es que mira, el tema de seguridad es uno de los temas comunicacionalmente más sensibles que hay, porque nos afecta literalmente nuestra vida, es decir, pone en riesgo nuestra integridad física. Entonces, históricamente en el Ecuador, la percepción y a un exministro de gobierno o de seguridad de Correa le dieron palo por estos años, pero quizás lo dijo mal, pero la percepción de inseguridad en el Ecuador siempre ha sido muy alta, ¿ya? Y los números de inseguridad han sido relativamente buenos comparados con la región, ¿ya? Entonces, si tú tomas el Ecuador del 2020, que es el que más fresco tengo en mi cifra porque veía a diario, las muertes cada 100.000 habitantes eran 6. Claro. Ya Chile eran 5.5, eran los 2 países más seguros de América Latina en términos de riesgo de asesinato, por ponerlo en alguna forma. Hoy es 45. Sin embargo, una comunicación potente, que fue con la que además ganó la campaña presidente Noboa, hace que la gente de repente se sienta más segura. Pero la inseguridad continúa. Entonces, yo decía, hay que aprovechar esa potencia comunicacional para sacar adelante cosas importantes. Porque nuevamente los hechos te alcanzan. Claro. Entonces, si las extorsiones continúan, si los secuestros continúan, esa percepción que lograste con una potencia comunicacional va a caer más pronto que tarde y te vas a ver de nuevo entrampado en la falta de aceptación ciudadana, y eso limita tu capacidad de gestión. Cuando la ciudadanía no aprueba tu mandato, cuando la ciudadanía rechaza tu gestión, tu capacidad de actuar se ve restringida, porque la gente ahí empieza a criticar lo bueno y lo malo. Claro. Cuando tú tienes cifras de aceptación arriba del 60%, digo porque lo viví personalmente, yo llegué al gobierno como un desconocido a nivel nacional, tenía mi trayectoria pública en defensa de la libertad de expresión, y luego los incidentes graves que me tocó enfrentar me elevaron siquiera el conocimiento, y la gente tuvo, pues tengo que decirlo, y revisar las encuestas de Comunicaliza, pídeselas a Merchante, dile cuáles eran las cifras de aceptación del vicepresidente Sonnenholzner en el mes que salí, julio del 2020. 68%. Entonces tú te das cuenta cuando gestionas lo público que es mucho más fácil sacar adelante las cosas con aceptación. Entonces yo lo que decía es, tienen que aprovechar el gobierno, lo que pasa es que ya esa ola empezó a bajar,
la aceptación ciudadana que han conseguido en base a esta potencia comunicacional no es en base a resultados, porque también es difícil pedir resultados en 3 meses, 4 meses, 5 meses, no. Para sacar adelante cosas importantes. Ya esa ola está bajando. Entonces ya el gobierno empieza a tener saldo negativo de opinión. Eso significa que su cifra de rechazo es mayor que su cifra de aceptación. Y cuando eso empieza a ocurrir, primero es muy difícil de revertir. Y segundo, la tendencia empieza a acelerarse. Cuando es más la gente que te rechaza, la tendencia a la baja empieza a acelerarse. Entonces se empieza a frenar la gestión. Claro. Ya la gente que te estaba apoyando empieza a dudar. El alcalde con el que ya empieza a ver más bien quién te puede ganar en la próxima elección. Y empiezas ni a hablar de la asamblea, porque esos huelen sangre, son como tiburones, ¿no? Claro. Entonces ya ven más bien, ya te ven que estás con aceptación negativa. Juicio político en contra de todo el mundo. Porque claro, no es lo mismo atacar a un gobierno popular que atacar a un gobierno impopular. Claro, totalmente. En términos políticos es muy rentable atacar a un gobierno impopular y muy poco rentable hacerlo con uno popular. Y eso estamos en la transición, lo dicen las cifras, no yo, en el que el gobierno empieza a tener saldo negativo de opinión y se empieza a complicar ese escenario. Mencionabas a la asamblea y desde que llegó el presidente Noboa está el tema de, para ponerlo en palabras más coloquiales, quién realmente es el bueno de la película, es esa pelea y esa división de, bueno, no, realmente el que está con estos manes eres tú, no, realmente eres tú, es el presidente de la asamblea, es el presidente. ¿Cómo tú calificas esa novela? Yo creo, te voy a decir algunas cosas. He sido muy crítico siempre del socialismo del siglo XXI, el daño que ha hecho en la región, a la democracia, a la seguridad, a la economía. Y sin embargo, debo de reconocer que Noboa logró en esos primeros 4 o 5 meses donde tenía todavía la teoría del pro y no anti, que fue la que le lleva a ganar, logró sacar adelante proyectos legislativos importantes. Yo no estoy de acuerdo con que los pactos políticos no sean abiertos, transparentes y claros. Yo creo que si tú tienes a una fuerza política que representa al socialismo del siglo XXI, que sigue metiendo 50 asambleístas, tienes que hablar con ellos. Claro. Y si haces un acuerdo con ellos, tiene que ser claro en función de qué van a impulsar juntos, cuáles son los límites y qué reciben a cambio. En este caso solo vimos qué recibieron a cambio. Les entregaron completitas las comisiones más importantes de la Asamblea Nacional. Claro. Desde donde hoy le hacen la contra al gobierno del presidente Noboa. En alguna forma se cosió su propia camisa de fuerza, entregándoles esas comisiones a estas personas. Sí. La pregunta fue, ¿a cambio de qué? Nunca lo supe, nunca lo entendí bien. Evidentemente luego viene una ruptura y pasan de la teoría del pro a la teoría del anti, para quedarnos en las palabras del mismo presidente, y entra en una etapa de polarización agravada, en donde polarizan hasta los resultados del partido de fútbol, y eso es un arma de doble filo. ¿No? Eso es un arma de doble filo porque si bien es cierto te ayuda a captar un electorado antisocialismo del siglo XXI, anti-autoritarismo, también cuando el gobierno empieza a tener saldo negativo de opinión, es el otro polo el que capitaliza aquello. Entonces es un riesgo, ¿no? Es una apuesta arriesgada que la está jugando con todo el gobierno en este momento, en mi opinión. Contrario a lo que yo hubiese pensado, porque es realmente un cambio total de postura, ¿no? Sí, total. El discurso de Wilman Terán, del ex. Dios mío. Te inspiraste escuchándolo, porque realmente yo me impresioné con... Tú tienes 23 años, ¿no? Ajá. Ya. Yo creo que hoy la comunicación, como todo en la vida, evoluciona más rápido que antes. Claro. Entonces, yo me considero una persona que habla sencillo, que habla claro, sin mayor gesticulación, porque en mi época esa era la forma moderna de comunicar y es la forma con la que yo me siento a gusto. Sin embargo, yo hoy ya parezco un comunicador de antaño, de alguna forma, teniendo solo 41 años. Y más bien el presidente Noboa, que comunica más con imágenes y menos con palabras, comunica con los zapatos, con las gafas, con la chaqueta, no con las palabras, pareció, al menos en la elección, conectar mejor y en el primer tramo de su mandato. Cuando yo veo Terán, esa es la comunicación, no de mi padre, no de mi abuelo, de mi bisabuelo. Total. O sea, esa es la comunicación más o menos del Tercer Reich, ¿verdad? Sí. Entonces, ya
queda para lo anecdótico nomás, en mi opinión. Queda para lo anecdótico. Más allá del contenido del mensaje, que te soy sincero, no lo escuché todo, pero las formas conmigo no conectan. Sí. Quisiera preguntarte, Otto, sobre, para ser directo, el tema de Alondra-Santiago. Yo me imagino que lo habrás comentado antes, pero esta es una nueva oportunidad. Sin duda. ¿Cómo calificas ese tema? ¿Le das el beneficio de la duda al gobierno? ¿Es un atentado contra la libertad de expresión? No, yo tengo que ser coherente con mi historia y con mi trayectoria y con lo que yo creo. Mira, yo creo que la señora Santiago, a quien he visto una vez en mi vida, me entrevistó en la campaña, muy cordial. Pues la verdad, me habían dicho que no vaya, que porque me iba a estropear, qué sé yo. Yo decía, mira, ojalá, porque cuando me increpan es donde realmente uno tiene la oportunidad de demostrar que esa persona está equivocada. Y creo que en eso sí tengo, digamos, como cuando estás del lado de la verdad, tienes esa facilidad. Pero fui muy amablito. Oye, 2 o 3 días después, Dios mío, repetía, pero digamos al pie de la letra, el libreto del socialismo del siglo XXI y me atacaba. O sea, más o menos que yo había traído la pandemia al Ecuador y la había esparcido por Guayaquil y que, qué sé yo, de verdad te digo, me pareció penoso y después entendí. Me pareció penoso porque yo creía que había desarrollado como algo de empatía. Y después entendí con claridad que ella hacía periodismo militante. A mí no me gusta el periodismo militante. No me gusta. Me parece primero que si lo haces, siempre y cuando lo hagas con tus propios medios, sin recursos públicos, hago énfasis en eso, estás en tu derecho a hacerlo, pero tienes que identificarte como tal. Claro. Tienes que decir, no sé si se ha visto que hay periodistas en Estados Unidos que dicen, yo soy republicano, yo soy demócrata. Claro, bueno, excelente. Yo desde ahí parto y sé que sus opiniones tienen una parcialidad. Ajá. Y no amagar de que son imparciales. Claro. Entonces ya sé, ok, ese es tu punto de vista. Si te quiero ver, pues chévere, ya sé. Pero entonces, ella hace periodismo militante. Está en su derecho a hacer periodismo militante, en mi opinión. Entiendo que ha existido mucha sensibilidad con lo del himno, pero creo que nuevamente el retiro de la visa lo único que hace es victimizarla, amplificar su capacidad de comunicación, porque desde donde sea que esté va a comunicar, y hoy hay el morbo ese adicional de que es la estropeada, si se quiere. Yo no lo hubiese hecho, lo rechazo igual que rechacé cuando lo hacía el presidente Correa. Lo que también rechazo es la hipocresía y el cinismo, ¿no? También, porque ¿y por qué no dijeron nada todos? O sea, con todo el cariño, hasta el ex canciller de Correa, que retiró no sé cuántas visas, salió a cuestionarlo empezando por lo de la señora Pic, ¿no? Claro. La esposa del señor Yacu Pérez, salió a cuestionarlo de Alondra Santiago. O sea, a mí lo que me fastidia es el cinismo. No, nosotros sí y ustedes no. No puede ser que algo está bien cuando lo hago yo y está mal cuando lo hace otro, ¿no? Uno tiene que ser coherente, consecuente, elocuente. No puede ser así de cínico y de mentiroso. Y me quedo más allá de mi rechazo a esa acción, me quedo también con este sinsabor de que nadie rechace el cinismo. De que nadie rechace el cinismo. Ojo, esta es una opinión impopular en mi segmento electoral. Si totalmente, se quiere, absolutamente, sí. Pero yo soy quien soy y tengo que ser coherente y consecuente con eso. Y yo he defendido siempre la libertad de expresión y la defenderé. Y creo que la señora Santiago tiene derecho a expresarse como la militante de un partido, de un proyecto político que es. Trabajó en una campaña directamente en la elección anterior. Pero bueno, eso no le debería de costar tener que salir del Ecuador. También me llamó la atención, debo decirlo. Yo creía que ella era ecuatoriana porque tenía años acá. Quizás siendo ecuatoriana se le hubiese facilitado, pero bueno, eso no es el tema. El tema es que aquí no tenemos que tener miedo a expresarnos, nadie, nunca, en ninguna circunstancia. Y todos tenemos que responder ante la ley por nuestros errores comunicacionales. La calumnia, la injuria, uno tiene que responder ante la ley. Tal cual. Otto, no te lanzas, ¿no? En esta elección... No. Estoy, digamos, viendo. En este momento estoy dedicado. Cuando se acabó la elección del 2023, yo tomé nuevamente una decisión el día siguiente que fue, tengo que retomar mis actividades empresariales. Privadas. He estado descuidando mi trabajo tantos años. Yo vivo de mi trabajo y he vuelto de lleno a mi trabajo y estoy, gracias a Dios, contento en mi trabajo. Entonces no está en mis planes participar ahora. Tengo que trabajar en algunos temas personales todavía y bueno. Pero reformulo la pregunta.
no vas a ser candidato en estas elecciones. No está en mis planes participar. No está en tus planes, sí. ya. Pero mañana llega una propuesta seria y ¿lo pensarías al menos? Creo que ya te contesté. No está en mis planes por el momento. He recibido un montón de propuestas serias y agradezco a toda la gente que nos busca. Agradezco a la ciudadanía que nos sigue poniendo en las preferencias electorales, siempre entre los primeros. La gente es muy generosa conmigo y yo tengo que ser agradecido. Pero, te repito, estoy en otra cosa. Ya, mira, pero sabes que a pesar de tu corrección política, yo te voy a hacer un análisis. Yo creo que en las elecciones pasadas tú empezaste arriba, ¿no? Y por lo que sea. Por las situaciones, tú fuiste bajando. En este momento que vimos encuestas de Comunicaliz y todo este tipo de cosas, el correísmo, cada primera vuelta de cada 4 años, 2 años, 1 año, dependiendo, va perdiendo esa capacidad de voto. El presidente Daniel Noboa ha bajado de intención de voto gradualmente, pocos, pero ha bajado. Y si es que ahora que ya no hay este outsider interesante o algo por el estilo, y si tú como carta política podrías estas elecciones empezar de abajo para ir subiendo gradualmente y sería más o menos al revés que hace 2 años, ¿no te has puesto a pensar en eso? A ver, es más fácil no ser. Yo siempre fui el segundo en la elección anterior. ¿Cómo? Siempre fui el Claro, segundo. después del correísmo, claro. Quitemos al correísmo del... No, pero digamos, siempre fui el segundo. Es difícil ser el segundo, porque te pega el primero y te pegan todos los de abajo. Ya. O sea, a mí hasta el día del debate me cayeron a tute todos, pues gratis, pues no, hasta la moderadora no me dejaba ni responder. Entonces es duro ser el segundo, primero. Segundo, es difícil hacer campañas políticas sin los recursos. ¿Ya? Entonces ese es otro tema que para mí es... No. es Tú ya, recursos ya... No, lo que pasa es que, a ver, no, te soy sincero. Nunca he mezclado mi vida empresarial con la política. No. Nunca. Creo que es un error, porque si tú metes a tu empresa en la política, después la política se va a meter con tu empresa. Claro. ¿Ya? Al igual que nunca he metido a mi familia en la política. Pienso que es un error, porque cuando tú metes a tu familia en la política, la política después se mete con tu familia. Entonces tú revisas mi paso por la vida pública, el rol de mi esposa, la participación de mis hijos, que fuesen figuras con un gran potencial electoral en términos de su presencia, de lo que representan, una familia unida. Nunca los uso. No. Porque me parece que tengo que cuidar a mis hijos de la política. La política es una cloaca, viejo. No. Entonces yo protejo a mi familia de esa cloaca. Quizás eso tiene un costo electoral para mí, pero es una decisión de vida. Ni mi esposa tuvo un protagonismo cuando yo fui vicepresidente, nunca. No. Más bien por el contrario. Teniendo ahí un potencial comunicacional, porque es una gran comunicadora de temas ambientales, quizás la más influyente del país en esa materia. Y eso, y ella ha hecho, bueno, su propio nombre, ¿no? Pero no mezclo. Entonces, cuando te digo no lo haría sin recursos, me refiero a que uno de los problemas de nuestra campaña fue que las expectativas que tuvimos de apoyo económico no se cumplieron y terminamos... ¿Te dolió el bolsillo? ¿Tu propio bolsillo? No, pero déjame contarte. O sea, terminamos con 5 veces menos lo que habíamos esperado en términos de hacer una campaña competitiva. Y parte del problema al final fue que no tuvimos los recursos. Entonces, otras figuras políticas llegan con su respaldo corporativo o empresarial atrás, o familiar. Claro. No es mi caso. No lo pediría, ni a mi familia, ni a mi familia política. Nunca lo pediría, porque no los quiero meter en esto. ¿Ya? Los quiero proteger de esto. Pues esto, te repito, una cloaca. Entonces, si ya sé que no cuento o que es difícil contar con los recursos, es difícil gestionar una campaña con éxito. Sí, al final de la campaña quedaron deudas y problemas de los que yo no sabía, a los que tuve que responder en alguna forma, y sí, evidentemente eso es jodido, pero ¿qué vamos a hacer? No. Entonces es difícil. Entonces tú me dices el outsider, ok. Una cosa es la gente que se lanza de novelera, que hay un montón que nunca faltan, ¿ya? Pero no tienen probablemente ninguna posibilidad y seguramente sacarán, como en el 2021, menos de 1 o 2% la mayoría. ¿Ya? Y bueno, y hasta ahí fue. Otra cosa es, ese es el novelero chino, y otra cosa es el novelero con billete, porque también hay. No sé si aparezcan en esta elección, pero el novelero con billete podría tener mejores resultados, aunque no ganar, ¿no? Para ganar, en el caso del presidente Noboa, pues una serie de eventos que supieron navegar mejor que los demás. Y en el caso del presidente Lasso, por ejemplo, una perseverancia y también una inversión permanente en esa situación, tres elecciones. Pero sí,
Me encantaría decirte, Ricardo, que me puedo dedicar de lleno a la política porque me gusta servir, porque creo que tengo vocación, creo que estoy preparado. Pero tengo que volver a mi trabajo en este momento y quizás si en el futuro volvemos a participar, tenemos que planificar mejor el tema de los recursos. No. Estás esperando, digamos, que pase agua bajo el puente. ¿No? Ya, yo estoy tranquilo, hermano. Yo siempre, mira, yo no me arrepiento de nada. Yo siempre he hecho las cosas desde una posición de honestidad, de verdad, de frontalidad, de transparencia. Y cuando tú haces las cosas así, no tienes de qué arrepentirte. Yo creo que nuestra campaña fue sin duda, y revisa, por favor. Trata de encontrar una mentira. Dime, o sea, yo fui frontal, viejo. Yo en eso, así me va bien en la vida. Puede ser que no gané una elección, pero chuta, gané lo más importante, que es dormir con mi conciencia tranquila. Yo no me contradigo, no miento, no calumnio. Vivo feliz así, hermano. Y esos son los resultados, pues eso sean. Yo no estoy dispuesto ni... Para ganar una elección no estoy dispuesto ni a mentir, ni a hacer el ridículo. ¿Ya? Que ahora parece que es un ingrediente importante para lograr viralizar contenidos, qué sé yo. No estoy dispuesto a hacerlo. Quizás eso me hace un mal candidato. Puede ser, pero me hace un buen ser humano, hermano. Y eso es más importante. Te lo pregunto ahora, no ya como comunicador y no como ex candidato o ex vicepresidente. ¿Estamos de acuerdo que hay un hueco de tercera vía en la siguiente elección? Sin duda. No hay nadie que pueda en este momento. A ver, yo te lo decía fuera del aire, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene todo el derecho a buscar la reelección, pero es difícil lograr una reelección cuando estás en funciones sin resultados, sin gestión. Y creo que la apuesta de la polarización es una apuesta arriesgada, que es a la que están claramente apuntando. Entonces hay un apetito por una alternativa. Hoy yo lo percibo, lo siento, porque me tocan la puerta permanentemente. Y no se ha logrado construir. ¿Qué fuese lo óptimo? Que los 10 candidatos de una potencial tercera vía que se han presentado hasta ahora digo porque van a terminar siendo 15, hagan una suerte de primaria entre ellos, ¿no? Como decir, o sea, que venga yo... Hay algunos que yo respeto mucho, que los aprecio. ¿Como quién? Yo a Henry Cucalón lo conozco muy bien, de muchos años. Y tengo que ser sincero y tengo que ser justo. Henry fue un gran servidor público municipal, que fue donde más lo conocí. Ya cuando fue al gobierno de Lazo no traté con él mayormente, pero fue un gran servidor público municipal, ha hecho carrera en el servicio público, y creo que es una buena persona y creo que es un hombre honesto. Hoy y él lo sabe porque además es un hombre consciente, su situación electoral es complicada, pero creo que deberían él convocar una primaria a los otros 6, 7, 8, 9 candidatos, algún mecanismo que les permita escoger quién es el que más opción tiene de llegar dentro de un compromiso, de un plan de país, de un proyecto de país, porque aquí viene lo otro. Nosotros trabajamos mucho nuestro plan de gobierno, nuestro proyecto de país. Le dedicamos mucho tiempo, revísalo. Es un realista, pragmático, viable, aplicable. Entonces creo que uno de nuestros errores fue preocuparnos más de cómo gobernar que de cómo ganar la elección, ¿no? Claro. Nos preocupamos mucho de cómo gobernar. Hay otros que se preocupan, que es al revés, la preocupación. Es que bueno, para llegar a gobernar tienes que ganar una elección, pero hay unos que nos preocupamos de escoger el binomio en función no de que me dé votos, porque mi querida amiga Erika Paredes, cuencana de lujo, preparada, contradictoria en el sector público, lo que hicieron fue darle palo porque había trabajado en el gobierno de Correa. Pero yo lo que decía es, para este gobierno de 1 año y medio, tú no puedes llegar a aprender, pues. O sea, la gente que te acompaña tiene que saber dónde se prende y se apaga la luz, dónde está el baño y cómo funciona el sector público. Entonces busqué a personas con experiencia en el sector público para armar el equipo. Y si tú tienes personas jóvenes con experiencia en el sector público, obligatoriamente habrán trabajado con Moreno o con Correa. ¿Dónde más van a haber trabajado? No habrán trabajado con Rodrigo Borja. Me explico. Ya están, esos hay que irlos a buscar, pero probablemente a Parques de la Paz, pues, hermano. Con todo el respeto, esos caballeros o damas. Entonces la criticaron mucho, pero escogí desde el binomio, y ojalá hoy hagan el esfuerzo de escoger bien sus binomios y evitarnos problemas como los actuales. Como el tema de Verónica, dice. Imagínate, hoy te digo, creo que nos preocupamos demasiado en eso, en el gobierno, y muy poco en la elección. Quizás sobreestimamos
el potencial electoral que tenía yo en ese momento. Lo sobreestimamos. Ya. ¿Cómo lo hubieras manejado tú? Hagamos la suposición, en los zapatos de Daniel, ¿cómo manejabas el tema de Verónica? ¿En los Bunky o en cuáles? Yo sé que tú comentaste en la entrevista que te mencioné que vi tuya, que hasta el hecho de mandarla a ella, o sea, cómo un país va a mandar como delegada de ese país a una persona que desconfía, sabiendo que puede quedar mal hasta internacionalmente. Pues hermano, o sea, un embajador es el representante de tu país en otro país, digamos. Claro. Entonces, tú mandas a alguien de confianza. Tú mandas a alguien... Claro, tú no puedes mandar a un país a alguien sobre quien literalmente estás diciendo que es un delincuente. Claro. Porque eso es lo que literalmente están diciendo. Ajá. Entonces creo que la hemos sacado barata, porque eso nos podría haber costado un conflicto internacional, un fuerte reclamo, sobre todo en un país con una situación tan sensible como la que hoy vive Israel. Ya, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Tú cómo lo hubieras manejado? ¿Convivir aquí? Primero escoger bien al binomio. Ya. Porque desde la campaña, si tú escuchabas 3 audios de la señora Abad. O sea... A mí me parecía bien de derecha, si te soy franco. Incluso le sacaron una foto con la gorra de Trump. Yo dije, bueno... Por eso te digo, pero Daniel decía que era de izquierda. Ya. Entonces, claro, ¿estaban buscando un equilibrio o era una incoherencia? Evidentemente era una incoherencia. ¿Ya? Porque Daniel gana diciendo que él representa a la izquierda. ¿Ya? Dijo que su padre había sido candidato del PRE, de Pachacuti, lo cual es cierto, y que él un poco continuaba con ese legado político de su padre, lo cual también es cierto, es algo que la gente minimiza. Dicen Daniel Noboa el outsider, parcialmente. Daniel Noboa yo lo vi. Has trabajado en las campañas de su papá. Claro. Conocía de... Fue asambleísta. Pero eso digamos que es menos importante porque fue asambleísta en la provincia de Santa Elena. Digo, en términos de la experiencia electoral nacional, pesa menos que el trabajo que él sí hizo en las 5 o 6 campañas de su padre. El apellido también pesa. Una marca que como marca vienen invirtiendo importantes cantidades en el conocimiento de su padre, y su padre siempre, a pesar de que la última elección que participó le fue mal, pues sacó 2 o 3%, siempre era una figura que sonaba ante cualquier elección, siempre, claro. Toda la vida, con posibilidades. Y te repito, yo no creo que sea un hombre tonto su papá, nunca lo he creído. Entonces tenía una base, claro. Daniel Noboa por ahí. Pero bueno, ¿cómo lo hubiese manejado? Me hubiese sentado con mi binomio y hubiese llegado a un consenso, un acuerdo, una situación que nos permita vivir en paz y no sumarle problemas a un país que ya tiene suficientes líos como para andarle añadiendo otros, ¿no? Y si ese binomio, digamos, de manera casi que indudable por la información que tú manejabas, era todo de lo que se le acusa a Verónica, de que es una doble agente, por decirlo de manera bonita. O sea, que tú crees que lo engañaron al presidente. No te estoy diciendo eso. Yo lo que te estoy diciendo es que te pregunto, tú aún así en esa posición de que sabes todo lo que, digamos, es cierto todo lo que te han dicho de tu vicepresidenta, doble agente, que ni sé qué, que ni sé cuánto, aún así lo hubieras manejado con toda la calma del mundo, decir, bueno, vamos a convivir. Lo que pasa es que esas cosas hay que resolverlas casa adentro. Yeah. Salvo que realmente sea una delincuente convicta, pues tiene que ir a la cárcel. Yeah. Como ya pasaba en el Ecuador. Pero eso es algo, o sea, hasta ahora y desde la campaña, porque mira, el tema del hijo ya sale cuando están en el gobierno, pero el distanciamiento es previo. Claro. Entonces, ¿qué generó el distanciamiento? ¿Qué pasó? Yo no sé, solo ellos sabrán. Pero a mí me llama la atención que no han logrado encontrar un equilibrio, y peor, me parece negativo que diciendo públicamente representantes del gobierno, porque me parece que el presidente no se ha referido a ella mayormente, pero representantes importantes del gobierno dicen que ella es corrupta, que ella ¿Cómo la tienes representando el Ecuador en el extranjero? O sea, me parece un error. Por último, regrésela. Haga como han hecho algunos presidentes que sellan el paso entre Carondelet y la vicepresidencia. La vicepresidencia está espaldas con Carondelet. Era el antiguo edificio de Correos. En la época de Sixto y Dajic lo remodelaron y lo convirtieron en la vicepresidencia. Tiene una puerta que conecta. Algunos presidentes la sellan. Y ya está, y listo, ya está.
vicepresidente es lo que el presidente le permita hacer. Entonces, si el presidente no le quiere dar funciones, ahí tiene que estar sin funciones. Pero esa no es la discusión. La discusión que tienen hoy es cómo evitan que ella lo reemplace. Y esa discusión es más complicada. ¿Y tú crees que no existe esa camino posibilidad legal? Yo no veo camino legal. O sea, no veo forma que hagan eso sin violar la ley. ¿Y tú crees que vale la pena violar la ley por el riesgo que puede suponer según lo que menciona el gobierno? Yo creo que no vale la pena violar la ley. No vale la pena violar la ley. No, yo creo que no. Lo de Glass ni hablamos, ¿no? Yo me imagino que... ¿En qué sentido? En el sentido que reprochas el tema de la embajada, te pregunto. Otra opinión impopular mía, pero yo creo que el señor Glass no es santo de mi devoción, nunca lo ha sido. He sido... Es que ese es el tema también, Otto, perdón que te interrumpa ahí. Cuando se tiene una opinión de este estilo, como la que tú tienes, porque a mí también a veces me pasa que de repente se tiene una opinión crítica y eres correísta, enclosetado, lo que pasa no sacas tus verdaderos colores. A ver, yo no me opongo a las personas, yo me opongo a la violación de los principios, de los valores que defiendo. Entonces... Si esos valores los viola el correísmo o los viola cualquier otro, no es un tema personal. Es que yo soy un hombre que defiende la institucionalidad, la democracia, la libertad de expresión. Y esa ha sido mi motivación para participar en la vida pública. Y entonces, claro, si lo critiqué cuando lo hacían unos, ¿por qué no lo voy a criticar cuando lo hacen otros? Esa sería la actitud cínica, mentirosa, que les cuestiono a muchos y en las que yo no quiero caer. Entonces yo, te repito, creo que no faltaron provocaciones de parte del gobierno mexicano y creo que fueron intencionales por parte del presidente López Obrador, que evidentemente tiene una afinidad con los representantes del socialismo del siglo XXI en el Ecuador. Y creo que no tenía que darle asilo y creo que se metió a opinar en temas de internos del Ecuador que no correspondía. O sea, te digo, no faltaron provocaciones y sin embargo nada de eso justifica tumbar la puerta de una embajada. Entonces la gente dice, qué bien, al fin, por eso le ayudó a subir unos puntos al presidente, al fin alguien que está dispuesto a tomar decisiones. Oiga, una cosa es tomar decisiones, que está muy bien, que es ser determinado, tomar decisiones difíciles. Otra cosa es cometer acciones que nos van a traer consecuencias al país, que hasta ahora, gracias a Dios, han sido mitigadas y evidentemente rechazo como el que más, y quizás fue el primero en hacerlo, que un exmandatario salga a pedir sanciones en contra de su propio país y por el contrario ha activado los canales que tengo en los organismos internacionales para que el Ecuador pueda superar esta crisis sin mayores contratiempos, ¿ya? Pero no puedo aplaudir, pues. No puedo aplaudir. Ya lo hicieron. Haré todo lo que esté a mi alcance para evitar que nos cueste caro, porque la factura no la paga ni el presidente ni su ministro. La factura la pagaríamos los ecuatorianos si es que mañana hay algún tipo de represalia, sanción, etcétera. Y yo no quiero que eso pase. Entonces ya una vez que rechazo la acción, no me queda más que gestionar dentro de mis limitaciones, que pues evidentemente yo ya no soy ni funcionario público, ni mucho menos, pero... con las relaciones y los contactos que tengo, gestionar, ya sea a nivel de opinión, a nivel de organismos internacionales, gestionar que esto no nos cueste caro. Otro, dos últimas. La primera, si el... Ya le estaba cogiendo el gusto, hermano. Si el presidente Noboa llega con fuerza a las elecciones, se mantiene en tendencia y llega a vencer sencillo o un poco apretado en una segunda vuelta en las siguientes elecciones, se queda 4 años más y su apoyo sigue en aumento. Se habló mucho, los analistas hablan de que la consulta popular realmente sirve poco, que es difícil aplicarla, que el cordón umbilical de la Constitución es demasiado fuerte, que para qué existe el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Asamblea Constituyente, si el gobierno tiene mucho apoyo o es muy denso todavía? A ver, sería la 21ª Constitución del Ecuador. Ajá. Yo te hago una pregunta a estas alturas de la vida. ¿Seguimos creyendo en que una nueva Constitución nos mejora la vida? ¿Pero esta nos limita? Yo creo que esta tiene cosas que se pueden corregir, que se deben corregir, algunas ya se han corregido. Por ejemplo, a nivel de inversión extranjera, lamento que en la consulta no se pudo sacar adelante el tema de arbitraje, eso limita la inversión extranjera. Creo que hay que abrir
los sectores estratégicos sin perder la regulación y el control estatal, pero hay que abrir a la inversión extranjera la explotación de sectores estratégicos, porque ahí está el dinero y además recursos que necesitamos para sacar adelante la infraestructura que el país necesita. Hay cosas que se deben de cambiar, pero digamos, todos los países lo que hacen son reformas constitucionales. Pero una asamblea constituyente a estas alturas de la vida, en medio de esta crisis, pues estamos en una crisis grave de seguridad económica. Chuta, yo creo que es abrir una caja de Pandora y que quizás podemos salir con algo peor de lo que tenemos. Prefiero buscar reformas puntuales a lo que se puede reformar. Quizás lo único que no permite reformas, sino que en teoría obliga a una constituyente, es el tema del Consejo de Participación Ciudadana, que ha fracasado. Y debo decirlo, ha fracasado con los 4 gobiernos que han tenido esa institución, incluido el gobierno del cual yo fui parte, que creo que tuvo ciertos aciertos, sobre todo en la conformación de la Corte Constitucional, pero también errores, ¿no? Ese Consejo de Participación Ciudadana. Entonces es lo único que probablemente te obliga a repensar a nivel de Asamblea Constituyente. Pero nada más, hermano, mi opinión. Otto, para finalizar, para irnos ahorita que tú mencionaste la palabra extranjero, ¿lo de Trump fue armado? No fue armado. No, ¿cómo vas a creer? No. Lo que pasa es que... O sea, no sé si tú has visto, el hombre estuvo a milímetros de morir, ¿no? Sí, no, claro. No creo que nadie... No, yo dejé claro aquí que yo no creo que es un atentado, un autoatentado, pero la gente... Nadie arma algo así, pues, hermano. O sea, estaba a milímetros. El tipo, si no viera la cabeza, lo matan. Claro. ¿Ya? Entonces... La lógica que yo utilicé es que, digamos que tú estás en una charla y tú me dijiste a mí ahorita cuando se acabó el programa, mira, ¿sabes qué, Ricardo? Quiero que atentes con mi vida para que mis votos suban. Claro. Y yo me puse a pensar, ¿cómo vas a poner, que fue lo que sucedió, cómo vas a poner en manos de un chico de 20 años que no sabe ni manejar bien un arma la capacidad de dispararte justamente encima de la oreja como para hacerte un piercing, nada más? Claro. ¿Me cachas? Tendría que ver cómo le quedó la oreja al presidente Trump, pero a ver, primero, déjame decirte, ¿no? Yo, guardando las gigantescas distancias del incidente y de la situación, pero cuando uno está en una balacera, o sea, levantarse como se levanta Trump a decir fight 3 veces con el puño arriba. Claro. O sea, el hombre es un animal político de dimensiones desconocidas, digamos. Ya, claro. Y yo te decía fuera del aire, soy agradecido con el gobierno de él porque fue muy solidario con el Ecuador en temas económicos, sobre todo. Nos ayudó mucho a gestionar. Siempre estuvo muy atento a cómo gestionábamos recursos y todo eso. Para mí es valioso. O sea, fue un gobierno de puertas abiertas con el Ecuador, el de él. No. Puedo cuestionar muchas cosas de lo que hizo Casa Adentro en su país, que no comparto y que recibe, a mi criterio, críticas justas por eso. Pero en política internacional respecto a América Latina, con el Ecuador fue muy generoso y muy abierto. Entonces yo guardo esa gratitud, si se quiere. Me impresionó su reacción después del incidente. Estoy de acuerdo contigo que es algo que realmente casi le cuesta la vida y que no fue armado por él. Pero eso no desmerece que quizás hay personas que han armado cosas no así, pero similares. Y te digo, nosotros estuvimos un día antes de la elección en una balacera con mis hijas. Sí, se filtró un video, ¿no? Sí, y fue un momento desagradable, difícil de procesar, sobre todo porque estaba con mi esposa y mis hijas y tú piensas primero en ellas, ¿no? Pero me llamaron la atención algunas cosas y fíjate, de la reacción del equipo de seguridad de Trump. Primero, el tiempo que se demoran en cubrirlo. Él más bien se agacha. Se agacha. Y segundo, no tenían ahí uno que se llama la cobija antibalística. Es un maletín negro que lo cargan, que se abre, se estira y te protege. Sí. Nunca activan no puedo creer que no tengan, ¿no? Pero nunca activan la cobija. Y cuando lo evacúan, él todavía hay visibilidad, se lo puede ver. O sea, es decir, le puedes pegar un tiro. Cuando ya te evacúan en una situación así, y fija el famoso video, te evacúan con una cobija. Ya, pero te huele raro. O simplemente tú dices, tremendo error. O sea, me llamó la atención que el servicio secreto, que es la agencia de seguridad personal de mandatarios más importante del planeta, no tenga una cobija antibalística. Y que algunos agentes lo que hacen es, claro, mira, yo he visto estos entrenamientos porque yo he tenido de cerca seguridad de alto nivel.
Entonces la reacción humana es agacharse cuando escuchas un tiro. Esa es la reacción humana. Pero una persona que está encargada de la seguridad de un mandatario tiene que desaprender esa reacción. Y entrenan con tiros reales la reacción ante un disparo. Y no te puedes agachar. Y son, no me acuerdo si eran 3.000, 4.000 ejercicios que tienes que hacer para desaprender esa reacción natural. Claro. Pero hay 4 o 5 que se agachan. Me impresionó que no tengan ese nivel de entrenamiento y me impresionó que no tengan la cobija antibalística. Lo único que te quiero decir. Claro, bueno. Otto, te agradezco por la entrevista. Muchísimas gracias. Don Ricardo. No te deseo suerte porque no te lanzas, aparentemente. No, pero en la vida, pues. No, pero digo, en esta... No, pero siempre deseo suerte, que eso es un imprescindible. Oye, Otto, te lo juro que tú, como candidato, qué bestia, qué corrección política. ¿Cómo me le das vuelta? ¿Por qué? No, directo al grano. Ya, pero por eso, directo al gramo. ¿Vas a ser, vas a ser candidato en estas elecciones o no? ¿Sí o no? No está en mis planes participar. Queda un mes para la elección. Perdón, la publicidad. No, motívalos. Tiene que pautar aquí con Ricardo. Pues, gran producto. Pues, además, tremendo presentador y tremenda agua. Bueno, perdón. Sí. No, yo soy claro y concreto. A ver, lo que pasa... Hay una cosa, Ricardo. Yo nunca me arrepiento de ser claro y transparente. Pero tú no puedes en la vida tampoco decir cosas que después pueden pasar. No está en mis planes. Es una forma de decirte, así como en el 23 sí estuvo en mis planes, en el 21 no estuvo en mis planes, nuevamente no está en mis planes. Pero, chuta, mañana cae un meteorito, ¿qué hacemos? Ya. ¿Me explico? Toca. Entonces van a salir y dice, ay, dijo que no iba y ahora va. No está en mis planes. Ya, está bien. Gracias, hermano. Otto estuvo con nosotros. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.